Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, mi grupo conformado por Fabricio Mezquita, Santiago López y Mateo Moreno expondremos su trabajo final acerca sobre Alberto Fujimori y su lucha contra el terrorismo. De acuerdo con el análisis de Joe Meribert, los regímenes autoritarios pueden aprovechar la política del terror para sus propios beneficios. Este se puede evidenciar en nuestro tema sobre Alberto Fujimori y su lucha contra el terrorismo. Nuestro tema consiste en cómo el expresidente enfrentó a Sendero Luminoso y el MRTA con medidas drásticas como operaciones militares y cambios legales que redujeron la actividad terrorista, pero también implicaron graves violaciones a los derechos humanos y un aumento del autoritarismo. Empezando en la unidad 3, semana 9, que trata sobre los cambios ocurridos en el país durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y sus consecuencias políticas y sociales en la década de los 80. Este tema se relaciona con nuestro video debido a que ambos periodos intentaron reformar el país en respuesta a profundas crisis políticas y sociales. Ambos periodos comparten la característica de haber intentado cambios significativos en el país en un contexto de crisis, pero también enfrentaron desafíos similares, incluyendo la corrupción, que debilitaron sus esfuerzos reformistas. En la semana 12 se presenta el Partido Comunista del Perú, más conocido como Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o MRTA. Ambos fueron grupos terroristas que contaban con ideologías comunistas y realizaron múltiples crímenes de odio que acabaron con la vida de muchas personas. En el momento que Alberto Fujimori asume la presidencia en 1990, se implementó políticas más agresivas y autoritarias para acabar con estos grupos. Y por último, en la semana 14, se trata sobre el declive del terrorismo y los abusos del Estado durante el régimen de Alberto Fujimori. Este tema se relaciona directamente con el nuestro debido a las medidas drásticas que se implementó para combatir los grupos como Sendero Luminoso y MRTA. Fujimori adoptó una estrategia de mano dura que, aunque efectiva en reducir la actividad terrorista, implicó serias violaciones a los derechos humanos y un aumento del autoritarismo. La lucha contra el terrorismo emprendida por el gobierno de Alberto Fujimori tuvo causas y consecuencias significativas para el país. Según la revista titulada Jugando a la política con el terror, el caso del Perú de Fujimori, de la PUC, se alegan tres causas principales que llevaron al expresidente a atacar directamente al terrorismo. En primer lugar, el crecimiento de Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, surgió y creció significativamente durante este gobierno. Sendero Luminoso promovió una ideología maoísta y buscaba derrocar al gobierno mediante una campaña de terror. Sus actividades violentas incluyeron ataques a comunidades rurales y urbanas, asesinatos y atentados, generando un clima de miedo e inseguridad. En segundo lugar, la aparición del movimiento revolucionario Tupac Amaru también estuvo activo, aunque con menor fuerza que el Sendero Luminoso. El MRTA se enfocaba en secuestro, toma de rehenes y ataques armados para lograr sus objetivos políticos. Por último, la gran crisis económica que enfrentaba el país, caracterizada por una alta inflación, desempleo y pobreza, lo que exacerbó las tensiones sociales. Además, la incapacidad de los anteriores gobiernos para controlar la situación generó una profunda desconfianza y desesperanza en la población. Esta inestabilidad creó un terreno fértil para el crecimiento de movimientos insurgentes y radicales en la sociedad. Debido a estos conflictos presentados por el terrorismo, la respuesta del expresidente tuvo como consecuencias, según el informe titulado La violencia terrorista en el Perú, de la doctora Tramontana, indica en primer lugar una estrategia de mano dura contra los insurgentes que incluyó la declaración de estado de emergencia, el uso de tribunales militares para juzgar a sospechosos de terrorismo y la expansión de los poderes de las fuerzas de seguridad. Estas políticas, aunque efectivas en algunos casos, también resultaron en abusos y excesos por parte del Estado. Es por ello que las fuerzas de seguridad peruanas estuvieron involucradas en numerosas violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas. Ejemplos notables en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. En segundo lugar, la caída de Abimael Guzmán en 1992 fue una desarticulación muy buena. También la de MRTA, contribuyendo así una disminución de la violencia insurgente y fueron vistas como victorias importantes para este gobierno. En tercer lugar, la violencia de la lucha antiterrorismo dejó profundas cicatrices a la sociedad. Miles de personas fueron desplazadas y muchas comunidades quedaron devastadas por el conflicto. Es por ello que en los años posteriores al fin del régimen de Fujimori se estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar los abusos cometidos tanto por los grupos insurgentes como por el Estado. El informe de la CBR dio las violaciones a los derechos humanos y las injusticias ocurridas durante el conflicto y buscó promover la reconciliación y reparación para las víctimas.
Hey, paramos un toque. Ya hablamos sobre la documentación y todo lo que fueron las causas y consecuencias. Ahora, escuchemos testimonios de personas que vivieron en esa época. ¿Cómo les afectó este problema? Averiguémoslo. Por ejemplo, en esa época que yo recuerdo habían demasiados apagones, que eran suspensión de servicio eléctrico, sobre todo obviamente en las noches, ¿no? Entonces era el temor de la familia de saber dónde estaba ubicado los miembros en ese momento cuando no estábamos en casa. Pensar dónde los había acogido el apagón. Probablemente los había cogido en un microbús, en un paradero, cerca de un coche bomba, que también se reventaban en ese época coche bombas, y no sabías dónde estaban ubicados los coches. Ok, ¿y cuál era el sentimiento general de la población respecto a la seguridad que transmitía el presidente Alberto Fujimori? En realidad, cuando entró Fujimori, una de sus promesas fue acabar con el terrorismo. Y sí se vio realmente, para ser sinceros, planificación y determinación por acabar con un problema, ¿no? Entonces poco a poco se fueron dando las capturas de los líderes terroristas hasta que llegó el día en que capturaron al líder máximo, que fue Abimael Guzmán. Y hablando sobre eso, ¿cómo percibió usted la captura de Abimael Guzmán y qué impacto tuvo en su comunidad y en el país en general? Fue una noticia televisada y realmente fue una noticia que mucha gente no creía que se iba a dar en el tiempo, ¿no? Lo veía muy difícil. Y cuando sucedió, porque lo televisaron, fue una sensación de esperanza, de optimismo, de que esa época tan oscura y violenta iba a acabar, y estaba por acabar, ¿no? Esa fue la sensación que teníamos nosotros como familia y me imagino también como sociedad. Bueno, en primer lugar, la lucha que hizo Fujimori frente al terrorismo para mí fue exitosa, ¿no? Digamos que a nivel de terrorismo, ese fue el terrorismo del Perú. Como conclusiones finales podemos decir que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron el problema del terrorismo bajo el gobierno de Alberto Fujimori presenta tanto aspectos positivos como negativos. En cuanto a los aspectos positivos, hemos podido identificar en nuestras dos entrevistas que los dos entrevistados están de acuerdo en que el gobierno de Fujimori fue efectivo, ya que se pudo frenar el terrorismo en el país. La captura de Abimael Guzmán y la desarticulización del MRTA fueron golpes significativos que debilitaron considerablemente a estos grupos, contribuyendo a una disminución en la violencia. Las medidas de mano dura lograron controlar rápidamente la situación de inseguridad, brindando una sensación de seguridad en el corto plazo. Mientras que en los aspectos negativos, las políticas implementadas resultaron en graves abusos de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Ejemplos notables incluyen la masacre de la Cantuta y la de Barrios Altos. El uso de tribunales militares y la expansión de poderes de las fuerzas de seguridad socavaron los principios democráticos y la confianza en el Estado de Derecho. La violencia y los abusos dejaron profundas cicatrices en la sociedad, con miles de personas desplazadas y comunidades devastadas. La estrategia de mano dura adoptada por el gobierno de Fujimori, aunque efectiva en reducir la violencia insurgente, no puede considerarse adecuada debido a los graves abusos de derechos humanos y el daño de las instituciones democráticas. La adopción de medidas autoritarias y la permisividad hacia las violaciones de derechos humanos generaron un legado de dolor y desconfianza en el Estado. Una estrategia más adecuada podría haber combinado medidas de seguridad con un enfoque en el desarrollo social y la justicia, como por ejemplo fortalecimiento institucional para reforzar las instituciones democráticas y el sistema judicial para enfrentar el terrorismo de manera justa y efectiva. Un desarrollo socioeconómico, ya que al abordar las causas subyacentes del terrorismo mediante la inversión en educación, empleo y desarrollo rural sería más efectivo, y establecer programas para la desmovilización y reintegración de insurgentes y promover la reconciliación y reparación para las víctimas de abusos. Esta estrategia integral podría haber mitigado el terrorismo de manera más sostenible y justa, evitando las graves violaciones de derechos humanos y fortaleciendo la democracia en el Perú. Muchas gracias.